Y esta noche, pues, ahí el pastor nos tiene preparada ya nuestra porción. Así que vamos a recibir al pastor con un fuerte aplauso y que sea el Espíritu Santo usándolo grandemente. Aleluya, muy buenas noches. Dele un aplauso más fuerte al Espíritu Santo. Bienvenido nuevamente a su casa, qué bueno verlo. Desde aquí también le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Dele un aplauso también a esos hermanos que ahí nos están apoyando siempre. ¿Viene contento a la casa del Señor? Qué bueno, qué bueno. Hoy pues el Señor creo que tiene una palabra especial para nosotros porque me ha estado inquietando a que podamos platicar de este tema. Hoy el Señor pues sé que nos va a hablar, sé que le va a hablar también a la gente que nos ven por medio de las redes y sé perfectamente que durante este fin de semana el Señor va a estar constantemente retomando la palabra. El Señor me inquietó a que esta palabra la hiciera en 3 fases, o sea que es la misma, pero para los 3 servicios que tenemos. Así es de que si usted quiere venir al servicio de mañana, venga al servicio de mañana, a los 2 de mañana, porque si no se va a quedar con la prédica a medias. Si no, espérese de aquí a 3 semanas para que la subamos a Facebook y ahí la va a poder ver completa, ¿verdad? Yo le aconsejo eso, amado hermano, de que no nos conformemos nada más con recibir palabra hoy. Tenemos que recibir palabra todos los días. Y muchas veces, cuando subimos la palabra a las redes sociales, hay tema que usted no lo oyó por los distintos periodos que tenemos de servicio, ¿verdad? Los que se rayan aquí son los servidores, porque oyen la palabra completa durante toda la semana, ¿verdad? Entonces es de bendición. Así es de que quiero que me acompañe a la palabra del Señor, ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Deuteronomio 28:1. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya. Diga al hermano que tiene usted ahí a la par: aprende a escuchar la voz de Jehová tu Dios. Y Dios te exaltará. Amén. Bien, quiero que cierre sus ojos. Vamos a orarle a nuestro Padre para que sea Él guiándonos. Padre amado, le damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de la vida, de podernos reunir en tu casa, Señor, para poder compartir esta hermosa palabra. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, usándome, usando mi boca, Señor, y todo lo que tú tienes en mí, bendito Dios, para poder discernir y poder transmitir esta palabra, bendito Padre, a todos aquellos que lo necesitan. Te pido que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ya que tu Santo Espíritu va a poner esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos ser esos hacedores que tú quieres que seamos. Yo te doy gracias, bendito Dios, porque hoy nuevamente estamos reunidos en tu casa y podemos compartir esta palabra unánimes juntos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia del Señor dice amén. Miren, es importante escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, a mí Dios no me ha hablado. Yo le voy a decir, Dios nos habla constantemente, de muchas maneras. El problema es que muchas veces no ponemos atención a la voz de Dios, ¿verdad? Hay distintas formas y maneras que Dios utiliza para hablarnos. En este momento yo quiero compartir con ustedes esta palabra porque ¿quién de acá quiere estar bajo el favor de Dios? Levánteme la mano, ¿quiénes quieren estar bajo el favor de Dios? Bien, entonces esta palabra le conviene a usted y a los de que nos están viendo también les conviene. Por eso les digo, mejor si usted no se pierde los 3 servicios, porque vamos a estar hablando de este tema, ¿verdad? Y el tema es caminando bajo el favor de Dios. Vamos a aprender cómo es que podemos caminar bajo el favor de Dios. ¿Qué necesitamos para caminar bajo el favor de Dios?
Porque muchos podemos decir que estamos caminando bajo el favor de Dios y a lo mejor no. O no estamos caminando bajo el favor de Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender por qué. Tenemos que saber cómo puedo caminar yo bajo el favor de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña. Para eso es la palabra, para enseñarnos. Porque yo creo que, como repito, todos queremos estar bajo el favor de Él, bajo su gracia, caminar siempre con Él. Dígame acá, levánteme la mano, ¿quién cree que camina con el Señor? Levánteme la mano. Bueno, yo espero que todos me levanten la mano. Pero vamos a ver si es así, ¿verdad? Porque una cosa es creerlo, otra cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Y vamos a ver a un personaje de la Biblia, desde el principio que la palabra se escribió, lo menciona. Quiero que me acompañe usted al libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 1. Y vamos a ver cuáles son las características que debemos de tener para caminar bajo el favor de Dios, ¿verdad? Yo creo que si estamos aquí en la iglesia es precisamente para eso, para caminar bajo su favor, para que todo lo que nos rodea esté bajo el favor de Dios. Amén. Pero no siempre pasa así. O no siempre nos pasa así. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido todavía cuáles son los pasos que necesitamos para encontrar ese favor y esa gracia delante de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dígale al hermano que tiene a la par, le dolió en su corazón, diga. ¿Cuánto le estás doliendo tú al corazón de Dios? ¿O cuánto le has dolido? ¿O cuánto le hemos dolido? ¿Se da cuenta? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren, por ahí vamos a empezar. Dios se cansó. Y no se cansó porque se canse, porque sus fuerzas son inagotables. Se cansó de ver la maldad del hombre. Y dijo: me arrepiento de haberlo creado. Y lo voy a raer sobre la faz de la tierra. O sea, lo voy a exterminar. A él y las bestias. ¿Qué culpa tenían las bestias de la maldad del hombre? O sea, cuando Dios dice ya hasta aquí, es hasta aquí. Entonces, ¿será que hoy estamos pareciéndonos a ese tiempo? La maldad del hombre sobre la faz de la tierra, ¿cómo estará en este tiempo? Pero hay algo importante. Dentro de toda la maldad que había sobre la faz de la tierra, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había una persona que encontró favor de parte de Dios, aún con toda la maldad que había. ¿Sí? Noé es el ejemplo claro de cómo nosotros podemos encontrar el favor de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros para encontrar el favor de Dios? Porque todos queremos tener el favor de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque hay algo que hacer. Primero, según la palabra, dice que Noé halló favor, halló gracia delante de Jehová. Eso es lo primero que tenemos que ver nosotros. Estar agradable delante de Dios. Que Dios nos voltee a ver. Es lo primero. Eso es lo que Dios hace. Dios estaba cansado de la maldad del hombre sobre la tierra porque había unas cosas que sería interminable el tiempo como para poderlo explicar. Pero es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Pasando cosas que uno dice, ya hemos caído, ya no parecen seres humanos civilizados, sino que ya es una barbarie lo que existe. Cosas que ante los ojos nuestros, aún ante la misma gente del mundo, a veces lo que está pasando en el mundo
Es inconcebible. Imagínese ante los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia. ¿Será que la realidad que hoy estamos viviendo, que nosotros no conocimos esa realidad del pasado, pero según lo que habla la palabra, si a mí Dios me dice, me arrepiento de haberte creado? Imagínense. O sea, ¿qué tanto mal podría hacer una persona para que Dios se arrepienta de haberlo creado? O sea, ya es el colmo. Ahora, dice la palabra, vámonos a Salmos capítulo 32, 8. Salmos 32, 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El primer paso para encontrar el favor y la gracia de Dios, de nosotros, delante de Dios, ¿cuál cree usted que es? Oír su voz. Aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo nos está hablando? ¿Por qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Se lo repito, Salmo 32, 8. Te haré entender. Cuando usted le dice a sus hijos, mira, es que no entendés, ¿usted le está hablando o no le está hablando? ¿Entiende o no entiende? A veces sí, a veces no. Pero habla. Entonces, para poder yo entender, primero tengo que oír algo. Y en este caso es la voz de Dios. Y te enseñaré el camino que debes andar. Para poder andar en el camino de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, del que me va a guiar en el camino. Pero si yo no aprendo a escuchar la voz de Dios, voy a andar como el caballo y como el mulo, sin entendimiento. Mire cómo Dios compara. Raeré de la faz de la tierra al hombre y a la bestia, al animal. Porque a veces nos comportamos, o el mundo se está comportando como animales, irracionales, sin entendimiento. Y el problema, ¿sabe cuál es, amado hermano? Que incluso dentro de la iglesia de Cristo hay gente que no tiene entendimiento, que no abre sus oídos para escuchar y menos para entender. Porque volvemos otra vez a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Se supone que cuando venimos a la casa del Señor, venimos a aprender, a incrementar nuestro entendimiento de la palabra, de lo que Dios nos quiere hablar. Pero muchas veces seguimos dando vueltas en el mismo lado y queremos el favor de Dios, pero no hemos aprendido a escuchar su voz. Pastor, pero eso de escuchar la voz de Dios está complicado. No, no es complicado. Dios nos habla de distintas maneras. ¿Quiere usted aprender a escuchar la voz de Dios? Mire a su alrededor. Empieza por ahí. Mire a su alrededor. ¿Qué le dice Dios? Mire cómo estamos ahorita. ¿Qué le habla Dios? Lo que pasa es que hay cosas que las damos por sentadas y no les ponemos atención. Si usted verdaderamente quiere caer en gracia delante de Dios y tener el favor de Dios, tiene que aprender a abrir bien sus oídos y entender lo que nos quiere decir. Porque de nada sirve, amado hermano, que usted se pase toda la semana metido en la iglesia si no está entendiendo lo que le están diciendo. Y tampoco sirve de nada que solamente venga una vez al mes. Sí, viniendo todos los días, no entendemos que una vez al mes está más raquítico que... Te haré entender.
Cuando un papá le dice a un hijo, te voy a hacer entender, ¿qué cree usted que le está diciendo? Mucho silencio, santo Dios. Y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no va a quitar la mirada de ti. Estés donde estés. Aunque te escondas bajo la piedra, ahí te va a encontrar Jehová. Oír la voz de Dios. Dios llama nuestra atención de muchas maneras. De muchas maneras. Sigamos leyendo. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Usted ha visto un caballo o un asno, un burro, cuando usted quiere que se vaya para donde usted está? ¿Cómo hace para que se vaya? Caballito, vení por favor, le dice usted. No, lo amarra y lo jala. Y Dios nos está comparando. No sea como el caballo y el mulo, sin entendimiento. Para poder entender, le tienen que hablar, ¿o no? De alguna manera. Sea hasta por lenguaje de señas. Le están hablando, es un lenguaje. Pero si no lo entiendo, aunque me lo digan, no lo entiendo. Por eso es que mucha gente no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y por eso es que aún no están bajo el favor de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vea esto. Te voy a explicar cómo es que podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Primero, la voz de Dios es coherente con la palabra, no se contradice. Dios es coherente con lo que Él dice. No se contradice. No hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Por eso también tenemos que tener cuidado cuando hay personas que las usan proféticamente, ¿ya? Y te dan una palabra que va en contra de la palabra. Dios no se contradice, por lo tanto, su palabra es coherente. Lo que vas a oír, lo que vas a ver, lo que te va a decir es coherente con lo que está escrito. ¿Sí? No puede haber variación. Si alguien te dice, pues es que esto es delicado, hermano, por eso la palabra dice, cuidado de aquellos que te dicen, dice el Señor y Él no ha dicho. Si a ti alguien te da una palabra profética o la que sea y te dice, fíjese que siento en mi corazón decirle esto, o fíjese que Dios me puso en mi corazón, o fíjese que tengo una palabra del Señor para usted. Si esa palabra no es coherente con la palabra escrita, no viene de parte de Dios. Cuidado, porque no se contradice. Hoy no te va a decir una cosa y mañana te va a decir otra. Segundo, la voz de Dios discrepa, pero inmediatamente con nuestro razonamiento. Cuando Dios nos da una palabra, sea escrita o sea por su voz, ¿sí? Discrepa completamente de nuestro razonamiento. Muchas veces no la creemos, porque empezamos a razonar. ¿Será cierto? ¿Será que es posible? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, todo es posible a aquel que le cree. ¿Sí o no? Entonces, nuestra mente racional empieza a funcionar. Porque nuestra mente es muy pequeña comparada con la mente de Cristo. Muy pequeña comparada con la mente de Dios. Por eso es que hay mucha gente que vive basado a lo que piensa, no a lo que oye de Dios. Dios le dice, vete por aquí. No. Yo pienso, Señor, que es mejor por aquí. Y te vas por ahí. Empiezas a usar tu razonamiento. Pastor, entonces Dios no nos dio el pensar para que analicemos. Sí, tú puedes analizar todo lo que tú quieras. Pensar todo lo que tú quieras. Pero con Dios, con la palabra de Dios, no hay que razonarla. Hay que obedecerla. ¿Usted no ha conocido gente que cuestiona mucho la palabra de Dios? Miren, hoy por hoy usted se mete a la tele, a ver un programa de tele, y todo es cuestionamiento.
que si los alienígenas, que si no sé qué, que si los extraterrestres, que si los mayas, que tanta cosa, tanto razonamiento, cuando en la palabra ahí está. ¿Para qué se complican la vida? El razonamiento humano hizo que Dios se cansara y dijera: voy a raer sobre la faz de la tierra al hombre, porque sus actos no correspondían al propósito de Dios. La voz de Dios choca con los deseos de la carne. Siempre que Dios te dé una palabra siempre que alguien te dé una palabra y satisfaga los deseos de la carne, no viene de Dios. La palabra de Dios choca con los deseos de la carne, porque dice la palabra que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Se da cuenta que andar en el favor de Dios no es tan así nomás? ¿Cuáles son los deseos que tú tienes? ¿Los deseos que tú tienes son los mismos de Dios o son los tuyos nada más? ¿Lo que tú quieres hacer es coherente con el pensamiento de Dios o es contrario al pensamiento de Dios? Porque, perdón, amado hermano, para tener el favor de Dios tienes que estar a favor de Él. Coherente con lo que Él piensa, coherente con lo que Él dice, coherente con lo que Él hace. No al revés. Es que yo quiero que Dios me bendiga. Sí, entonces, si quieres que Dios te bendiga, empieza primero aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Y otra cosa. La voz de Dios es apacible. No es un ogro gritón que te va a pegar un grito. ¡Eh! ¡Juan! ¿Qué estás? No. Dios te va a hablar tranquilo. Dios te va a hablar, aunque estés en el peor de los pecados, Dios te va a hablar tranquilo. Y te va a decir: mira, eso no me agrada. Eso que estás haciendo va contrario completamente a mi deseo y a mis pensamientos. La voz de Dios habla claro. No tiene por qué dejarte dudas. Cuando Dios te hable, Dios no es, mira, perdón, el Dios que yo conozco no es un Dios de acertijos. No es un Dios que hoy te dice una cosa para que tú adivines a ver qué te quiso decir. Cuando Dios habla, habla claro. Y te dice cómo, dónde y cuándo. Y a veces por qué. Todo esto, voy a regresar un poquitito a la lectura. A Noé, ¿qué le dijo? Estoy cansado ya de esto. Voy a raer al hombre sobre la faz de la tierra, me arrepiento de haberlo hecho. Pero tú has hallado gracia delante de mí. Quiero que hagas un arca. No le digo: mira Noé, fíjate que a mí se me ocurrió de repente por ahí que va a haber una media lluvia y necesito que hagas un cayuco ahí para que medio quepas. No, vas a hacer un arca de tanto medida de largo, tanto de ancho, tanto de alto, tantos niveles, con ventana, con esto. Dios, detalles. Dios habla claro. Dios no habla por medio de acertijos. Por eso es que cuando una persona tiene un sueño, es importante que cuando llegue delante de una persona o de un siervo, el siervo le pregunte a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir en el sueño? Porque empezamos a especular y empezamos a interpretar un montón de cosas raras. Primero, ¿para quién era el sueño? ¿Para quién era la palabra? Dios nos habla mediante sueños, ¿sí o no? Claro que sí. El problema es cómo tú estás conectado con Dios para interpretar eso. Mire, en un sueño Dios habla claro, hermano. Que usted y yo no lo entendamos es otra cosa. Pero Dios habla claro. Dios habla claro. Lo que pasa es de que a veces el sueño yo lo quiero acomodar a mi favor. Cuando Dios te está diciendo corrige tal cosa, es que no es para mí el sueño, es para fulano. ¿Cómo no, chon? A ver, ¿a quién le dio el sueño? A ti. La palabra primero te habla a ti. Cuando yo predico me habla a mí primero.
y después habla a los demás. Dios es claro con lo que dice. Dios no, a ver, yo no he oído, o por lo menos no he leído en la Biblia un tal vez de Dios. Yo no he oído un tal vez. Tal vez te bendeciré, tal vez haré que tu familia venga a mis pies. Yo no oigo ningún tal vez de parte de Dios, pero sí he oído un sí. He oído un amén. He oído un Él lo hará. Pero un tal vez no. Que Dios habla claro. Si cuando Dios te hable, tú sientes incertidumbre, pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir? Porque si ya oíste su voz, ya te habló a tu corazón, a tu mente, audiblemente, como haya sido, entonces dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdate de Samuel. Samuel estaba durmiendo. ¿Y qué pasó? Oyó la voz que le dijo, Samuel. Y se levantó corriendo a ver qué decía el sacerdote Elí. Le dijo, no, yo no te he llamado. Yo no te he llamado. Así sucedió la segunda hasta la tercera. Le digo, ¿sabes qué? Cuando escuches la voz, dile, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de tu siervo? Pregúntale. Pregunta. Dios es un Dios que contesta. Es un Dios que responde. Porque por eso Él habla. Pero tú tienes que estar atento a su voz por medio de tus oídos. Cuando Dios me permitió a mí tomar la decisión de estar aquí, yo oí claramente su voz y me dijo, ofrécele 3,000 por ese lugar. Y yo me quedé, estaré volviendo loco. Cuando yo no atendía su voz, me lo volvió a decir, ofrécele 3,000. Y eso fue lo que hice. Y bendito Dios, por eso estoy sentado aquí. Porque escuché su voz, confié en Él y obedecí. Y otra cosa importante, cuando Dios habla, es porque quiere tener un trato personal contigo. Dios no le habla a Owen para corregir al hermano Hugo. Dios le habla a Owen para corregir a Owen y al hermano Hugo para el hermano Hugo. ¿O no? O sea, Dios quiere tener un trato personal con nosotros, pero para poder tener ese trato, tienes que aprender a escucharlo. Tienes que aprender a entenderlo. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo a los hermanos servidores. ¿Cómo pretenden servir a un Dios que no conocen? ¿Cómo pretenden servir a alguien que no sabe qué le gusta y qué no le gusta? ¿Cómo se pretende servir a alguien que no se le puede escuchar? ¿Cómo? A ver, explíquemelo. ¿Cómo? ¿Queremos agradar a Dios? Entonces tenemos que aprender a conocerlo. Y para aprender a conocerlo tenemos que oír su voz. ¿No cree usted? Siglos, milenios que Dios está hablando. Pero el humano no quiere oír, no quiere entender. Y por cuanto no quiere entender, Dios lo dijo, raeré sobre la faz de la tierra al hombre. Y le tengo una noticia. Lo va a volver a hacer. Porque el hombre no quiere escuchar. No quiere escuchar. Entonces, ¿usted quiere tener el favor de Dios? Primero tenemos que aprender a escuchar. Señor, ¿qué me quieres decir? Porque lo primero que a veces hacemos es, esa palabra no es para mí. Toda palabra es para nosotros. Toda. Es que, pastor, yo no estoy en adulterio. Carnal tal vez no, pero tal vez sí espiritual. Toda palabra va a cumplir el propósito por el cual es enviada. Si tenemos nuestros oídos bien abiertos y aprendemos a escuchar la voz de Dios. Santiago 1:21. Espérese para mañana. Ahí va a ver. Santiago 1:21.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A ver, voy a hacer una pausa ahí. Hermano, usted puede olvidar cómo es usted. A ver. ¿Cómo alguien puede olvidar cómo es? ¿Cómo? O sea, ¿cómo una persona puede olvidar al verse en un espejo, darse la vuelta y olvidarse cómo es? Como decía la pastora el otro día, ay, me salieron canitas y no me di cuenta. Sí. Nadie se puede olvidar a sí mismo. Pero hay gente que como no entiende y no oye, porque son oidores olvidadizos, pareciera ser que ni ellos mismos se logran identificar. El 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el primer paso para encontrar el favor de Dios, ¿cuál cree usted que es? Oír su voz. Y no hacerse loco, pues. ¿Cómo fue que dije el otro día que me equivoqué? No oigo, tengo oídos de pescado, le dije. Ahora ya lo corregí. ¿Se dan cuenta? Pues todos me critican. Somos oidores olvidadizos. Miren, hermanos. Si yo le pregunto a usted de qué se predicó el fin de semana, muy pocos me van a decir de qué. Y ahí es donde está el problema con nosotros. Olvidamos pronto. Y lo malo no lo olvidamos. Lo bueno que es la palabra la olvidamos así, ¿ve? Y todo lo malo que nos hacen, todo lo que nos dicen, todo lo que aquí, eso no lo olvidamos. Eso está guardadito aquí, ¿ve? Aquí. Cuando es la palabra la que tiene que estar aquí. Porque por eso dice, guárdala en tu mente y en tu corazón. Ahí tiene que estar la palabra. El problema es que el lugar que ocupa la palabra lo está ocupando otra cosa. Porque somos olvidadizos. Porque no queremos oír, no queremos entender. Pero sí queremos el favor de Dios, ¿verdad? Hermano, eso no le agrada a Dios. Ay no, ¿para qué se mete? Tan chute los pastores, todos se meten. Bueno, no me meto pues. No problem. Ahí verá usted cómo termina. Porque a mí constantemente el Señor me está diciendo, mira la condición de fulano, mira cómo está sutano, mira esto, mira que anda aquí. Santo Dios. Y cuando uno le dice algo, pleito agarran. Se enojan con uno como que uno fuera el... ¿Cómo dice que es la voz de Dios? Como un trueno. ¿Para qué cree usted que es como un trueno? Para llamar su atención, hermano. Ay, sí, todo el mundo. Se va a ir la luz, dice. O sea, ¿cómo sabe que se va a ir la luz con un trueno? Pero si es de escuchar la voz de Dios, no, Es como un trueno, porque lo que quiere es llamar nuestra atención. Pregunto, ¿Dios te conoce? ¿Será? ¿Crees que te conoce? Claro que sí. Desde el callo más chiquito que tú tienes hasta la cana paradita que cargas por ahí. Te conoce todo. Hasta cuántos pelos tiene tu cabeza. Todo.
A mí me tiene contados cuántos se me van a caer. Dios siempre quiere captar tu atención con cualquier cosa. Pero como no estamos atentos a la voz de Dios, creemos que lo que nos está pasando no viene de Dios. Si Dios te conoce y tú eres hijo de Dios, Él sabe perfectamente cómo llamar tu atención. Pero a veces queremos que se nos aparezca un angelote, ¿va? Mejor si es rubio, dijeron las hermanas. Grandotote, hermoso. O sea, ¿por qué buscas la grandeza cuando en lo pequeño Él te está hablando? ¿Por qué quieres ver el rostro de Dios si no has aprendido ni siquiera a ver el rostro de tu hermano? Es que está muy feo, hermano. Por eso no lo volteo a ver. Dios te inquieta, hermano. Para llamar tu atención, Dios te va a inquietar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Porque de hecho me lo dijo hace años. Yo he caminado sin ni siquiera saber para dónde voy. Cuando siento estoy en el lugar que tenía que estar por alguna razón. Porque él un día me dijo, ya no caminarás tú, sino que haré que tú camines por medio mío y a donde tú menos te lo imagines. Y me ha pasado un montón de veces. Porque he aprendido a escuchar su voz. Hay lugares a donde yo no he querido ir. Yo, Luis González, no quiero ir, no quiero. Pero a los 5 minutos ahí voy. Porque ya no me mando yo. Ya no soy yo el que decide si voy o no voy. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si yo ya no me mando, entonces tengo que hacer ¿qué? Lo que dice el que me manda. Y a veces, hermanos, Dios nos manda a hacer cosas porque nos habla cosas que son tan, pero tan ilógicas, porque las queremos analizar con nuestra mente. Pero la lógica tuya no es la lógica de Dios, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Para poder tener el favor de Dios, amado, tienes que aprender a oír bien su voz, fijarte qué te quiere decir, preguntarle qué quiere y entonces confiar y obedecer. Dios ha captado la atención de muchos de nosotros por cosas terribles. La muerte de un familiar, una enfermedad, escasez. ¿O no te llama la atención Dios cuando hay escasez? Cuando hay escasez, todo el mundo doblando rodillas, ¿va? Cuando llega la escasez, todo el mundo está ahí doblando las rodillas. ¿O no llamó la atención Dios ahí? Porque Dios lo que quiere es que le busques, que le oigas. Hay una enfermedad. Ay, Señor, que vengan ahora para que me sane. Ya llamó tu atención. Pero como crees que no es la voz de Dios, ay, es una enfermedad. Sí, Dios la permite para llamar tu atención. Dios va a llamar la atención tuya en la bendición y cuando tú creas que no es bendición. Porque acuérdate que la palabra dice que Él convierte las maldiciones en bendiciones. Hay cosas negativas que aparentemente para nuestro razonamiento son negativas, pero para Dios es para su propósito. ¿Cómo quieres tú que Dios te llame la atención? A ver, cuando le llaman a uno la atención, en la escuela, colegio, trabajo, ¿cómo le llaman a uno la atención? Mamita chula, no se preocupe. Todo está bien, tranquilo, no pasa nada. Siga llegando tarde, siga haciendo las cosas. No se preocupe. ¿Así le llaman la atención a uno? ¿Cómo le llaman la atención? O más bien dicho, ¿para qué le llaman la atención? ¿Para que reaccione? ¿O no? Está viniendo tarde. Si sigue viniendo tarde, le levanto un acto, lo despido. Punto. Ay, no. Sí. Ahora sí madrugo. ¿Y si es la casa del Señor? Caminar bajo el favor de Dios nos
conviene. Nos conviene caminar bajo el favor de Dios, pero no podemos caminar bajo el favor de alguien si no conocemos a ese alguien y no oímos su voz. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gustaría ser amigo, amiga, así, uña y mugre, con Donald Trump? A mí sí. A mí sí. Yo sí quisiera ser amiga de él. ¿Por qué? Porque va a trabajar a mi favor. Lo que yo le pida me va a estar a mi favor, ¿o no? Soy su amigo. Usted no quiere ser amigo de Donald Trump, no importa. Quédese como está. Yo sí quiero. Ahora le pregunto, ¿ser amigo de Dios? Sí, ¿verdad? Del sí. ¿Y entonces por qué no lo oímos? ¿Por qué hacemos caso omiso cuando nos habla? Es que a lo mejor no es Dios. El pastor se está inventando las cosas. Yo no sé de dónde se sacó semejante cosa. ¿De dónde? De donde el Espíritu de Dios fue a esculcar en lo profundo del corazón. ¿Quiere usted aprender a escuchar la voz de Dios? Le repito, voltea a ver su alrededor. Cuando Dios hizo una estrella, está llamando su atención. Cuando Dios hizo una flor, está llamando su atención. Cuando Dios hizo al hermanito bonito, hermoso y hermosa que tiene usted a la par, está llamando su atención. Cuando pasa una cucaracha por enfrente suya, está llamando su atención. ¿Y qué hace usted con la cucaracha? A mí me pasó una vez, y la pastora es testiga, en Nicaragua. Miren, a mí hay dos bichos, dos animales que a mí no me gustan, no me agradan. ¿Va? Uno es el zancudo y otro la mosca. Pero tampoco me muero, pues, va. Pero si tengo la oportunidad, usted sabe, va. Zancudito. ¿Ah? Pues una vez, estando allá, estábamos matando moscas, porque ahí estábamos muy cerca de un lugar donde como que proliferaron mucho las moscas, ya que ahí andaba yo con mi matamosca, matando mosca y todo, ¿va? En una de esos veo una mosca que iba subiendo a la pared y me la agarro. ¡Bla! Cuando cae, era una araña con una mosca. La araña llevaba su mosquita para comer y me zumbo la araña, ustedes. Miren, me entró una cosa tan fea que le terminé pidiendo perdón a la araña. Así, de veras. Entonces Dios llamó mi atención ahí. Si Él le da de comer hasta las arañas, y nosotros estábamos pasando un proceso bien difícil allá, dije, si Dios se preocupa por esa moscota que llevaba esa arañita, dije yo, ¿cuánto no nos va a dar a nosotros entonces? Dios llama tu atención en cosas pequeñas, pero como no les ponemos atención. ¿Cuántos minutos llevas poniendo atención? ¿Ya viste que no pusiste atención? Noé llamó la atención de Dios porque no era diferente. Noé no era igual al montón. Noé no era como ellos. No era diferente porque primero oía la voz de Dios. Segundo, confiaba en Él. Y tercero, obedecía. Mañana vamos a hablar de la segunda. De confiar en Dios. Y cómo fue que Noé logró eso. Y después vamos a hablar de la tercera. La obediencia, que es la que a todos nos cuesta. Sí, porque hay gente que oye la voz de Dios, confía en Él, pero no obedece. Y como no obedece, por eso el favor de Dios no está sobre esa persona. Puede ser muy usado por Dios. ¿Sabe dónde uno encuentra cuando uno está bajo el favor de Dios? Primero,
uno se da cuenta de que todo alrededor de uno no gira por uno, sino que gira por él. Y si usted, mire pues, volviendo al ejemplo de Donald Trump, si es su amigo y usted anda caminando con él, ¿cómo se sentiría usted? Confiado. Confiado. Imagínese usted que lo inviten a subirse a la bestia. No la bestia del Apocalipsis, pues, sino que así se llama el carro número 1 del presidente de Estados Unidos. La bestia le llaman. Porque en realidad es una bestia ese vehículo. Tiene, ¿para qué les cuento? Si les digo, tendría yo que hacer algo contra usted. Entonces mejor no le digo. Vienen a buscarme los del servicio secreto porque estoy revelando información top secret. ¿Ah? ¿Cómo sentiría usted? A ver, hermano Emerson, que yo fuera Donald Trump y le dijera, súbete a mi carro. Súbete a mi moto, le iba a decir, no. Súbete a mi carro. Hermano de la alabanza, por favor. Súbete a mi carro. ¿Cómo se sentiría usted? Extraño. Usted es extraño. Yo me sentiría feliz. Chica, el presidente de los Estados Unidos me está invitando a subirme a su carro. Porque es mi cuate. Es mi cuatazazo. Uña y mugre. ¿Le faltaría algo? No. Si es un amigo. No le falta nada. Ahora con Dios. No, pero para lo que Donald Trump tiene que decir allá en el debate ese de los presidentes, ahí sí estamos. ¿Y para lo que tiene que decir Dios? Si Dios tuviera un canal de televisión, ¿estaría usted pegado todo el día ahí? ¿O haría como con el radio, que solo lo enciende y ahí están clic, 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 y usted en otro rollo y pasa todo el día al radio dándole duro y ni siquiera puso atención de lo que ellos decían? Dios nos llama la atención, hermanos, porque Él lo que quiere es estar a nuestro favor. Él lo que quiere es que nosotros estemos a la par de Él como amigos. Eso es lo que Él busca de nosotros. Eso es lo que todos los días de su vida y de mi vida Él anda buscando siempre, llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para caminar Él a favor de nosotros. No te vayas por ahí, yo voy por acá, sígueme. No, dice uno, por aquí me quiero ir, porque por aquí me gusta más. Dios nunca te dijo que te iba a gustar. Porque a muchos, aunque después entendimos lo que verdaderamente significa el Evangelio de Cristo, muchos al principio, si les hubieran dicho cómo era esto, ni siquiera. Hoy yo siento que Dios nos está hablando y nos está diciendo, aprendan a escucharme. No necesitan escuchar un trueno para oír mi voz. Lo que necesitan es abrir su corazón para que yo pueda poner ahí mi palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oidores hay muchos, muchísimos. La tierra está llena de oidores, pero de hacedores. Y yo le aseguro que Él no va a venir por los oidores. Él viene por los hacedores. Él viene por los hacedores de su palabra. Qué lindo sería que tú cuando te levantes en la mañana le digas, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Voy para donde tú digas. Hablaré lo que tú quieras que hable. Entregale el control a Él. Mucha gente no recibe el favor de Dios y no está bajo la gracia de Dios en el sentido del favor, porque solamente oyen, pero no han entendido. Ser un cristiano evangélico, amado hermano, no es solamente asistir a la iglesia, cantar coritos, levantar las manos. No, no solo es eso. Es mucho más. Mucho más.
Si tú y yo estamos verdaderamente dispuestos a escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar, pero quiere otras dos cosas más: que confíes en Él, lo que Él te está diciendo, y que obedezcas lo que te está diciendo. Porque si no, simplemente seremos oidores olvidadizos. Y por eso es que muchas cosas no nos salen como quisiéramos. Porque yo te pregunto, tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú haces, ¿son los sueños y los anhelos de Él? ¿Están alineados con Él? Porque muchos dicen y se agarran de este versículo: es que Dios va a conceder los deseos de mi corazón, los anhelos de mi corazón. Perdón, si los anhelos de tu corazón no están alineados a los de Él, no. Porque tu corazón puede ser malvado y puede querer para el mal. Dios no va a conceder los anhelos de tu corazón si es un corazón malvado. No lo va a hacer. Pero si tu corazón está alineado con el corazón de Él, ten la certeza que todo va a girar a favor tuyo. Pongámonos de pie, hermanos. Escuchar la voz de Dios es sumamente importante para tener el favor de Él. Y te voy a decir por qué. Si tú no has aprendido a escuchar la voz de aquellos que quieren el bien para ti, no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque Él siempre ha querido el bien para nosotros. Aunque la manera y el mecanismo para nuestra mente sea doloroso. La palabra nos habla mucho de eso. Mucho. Por eso empecé con Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, todos, no uno sí, uno no, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es una promesa para Israel, pero también es para ti. Si queremos caminar bajo el favor de Dios, que se te abran ventanas de puertas de bendición. Cuando tú entras a un lugar y que te digan: yo no sé qué usted trae, pero ¿sabe qué? Algo me dice a mí que usted va a ser el que va a trabajar aquí. No sé. Se llama favor y gracia. Porque si encuentras gracia delante de Dios, la vas a encontrar delante de los hombres. Pero para eso, mira, oídos bien abiertos y corazón dispuesto. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen buenos, pero en realidad son de perdición. ¿Por qué? Porque quieren su propia voluntad, no seguir el camino que Dios ha mandado. Oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, porque Él ha puesto los ojos sobre nosotros. Y no solo ha puesto los ojos sobre nosotros, sino que Él mismo nos va a enseñar el camino. Porque si Él nos enseña el camino, ¿qué quiere decir? Ya tenemos el favor de Él. No te vas a equivocar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás. Padre amado, ¿cuántas veces nos hablas llamando nuestra atención? Pero a veces estamos tan ocupados y afanados por muchas cosas que no prestamos atención a lo que tú nos quieres decir. Nos distrae el trabajo, tantas cosas que nos distraen. Dios es el proveedor de todo. Y Dios siempre ha querido estar a nuestro favor. Pero por cuanto el corazón del hombre ha sido inclinado a la maldad, Él mismo dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero también te tengo una buena noticia. Hubo alguien que murió en la cruz
para reconciliar al hombre con Dios. Si nosotros prestamos atención a cada palabra que sale de la boca de Dios, amado hermano, vas a vivir una vida íntegra, feliz, en constante bendición, porque Él no se equivoca. Todo lo que sale de su boca es bendición. Padre amado, yo te pido, bendito Dios, que nos hagas a nosotros oidores, Señor, de tu palabra y principalmente hacedores. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino como dice tu palabra, que constantemente, Señor, estemos vigilando, bendito Dios, lo que tú nos quieres decir. Que prestemos atención a las cosas pequeñas para poder entender las cosas grandes. En lo pequeño tú te has manifestado, Señor, para que podamos obtener lo grande. Yo te pido, Espíritu Santo, que en casa del Rey haya un remanente, Señor, que esté atento a tu palabra y que cada vez que tú hables, Señor, pongamos la confianza en ti y la certeza de que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Pero que también seamos obedientes a todo lo que tú nos mandes, Señor, porque de esa manera vamos a vivir bajo tu favor y bajo tu gracia, Señor Jesús. Gracias por esa oportunidad que nos das de poder estar a tu favor, Señor. De que tú siempre has querido llamar nuestra atención para que nosotros corrijamos aquello que no está bien delante de ti. Para que podamos vivir una vida plena y gozar de una bendición eterna, Señor. Gracias. Gracias por esa bendición, bendito Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.